brujas nahualas tocaban la campana de la iglesia para llevarse a los niños. Auténtico relato de rancho 100% real. Señor Chemo San Juan, he escuchado sus relatos y quiero decirle que en cada uno de ellos he quedado sorprendido, por lo que me complace compartir con usted el siguiente evento real. Resulta que hace 4 años atrás, en mi pueblito llamado Jalostot de Morelos, allí se escuchaba que al rancho habían llegado 2 hermanas totalmente desconocidas para todos, pero al momento de mirarlas bien, ellas estaban tapadas de su piel, como con vendas y suéteres. Aunado a esto, habían dado de que siempre salían justo al ocultarse el sol, y por si esto fuera poco, no comían sal, no tenían hijos y jamás acudían a la misa. Todo esto las llevó a ser duramente repudiadas y criticadas, ya que al parecer dichas mujeres eran brujas nahualas. A los pocos días de haber llegado, este par de hermanas comenzaron a relacionarse con algunas mujeres del pueblo. Se inclinaban más por las embarazadas y por las que tenían bebés aún sin bautizar. Las mujeres del rancho exclamaban que las hermanas eran hijas del diablo y que se podían convertir en todo tipo de animales. Esto porque hubo quien las miró de cerca allí en su casa y dicen que se convertían en animales para espiar a la población. Una de ellas dos se llamaba Inés y la otra Agustina Gómez. Ambas se comportaban muy raras, y más cuando tenían a un bebé enfrente. Primero los observaban mucho. Después miraban para sus ojos, cabellos, su tono de piel y todo, y siempre preguntaban sobre la salud de ellos a los padres, quienes al principio no sospechaban nada, y es que a las familias más humildes y con hijos pequeños los ayudaban dándoles dinero para que sobrevivieran. Pero no faltó quien murmuró que esto lo hacían, pero para marcar a los bebés, ya que eran su principal objetivo. Señor Chemo San Juan, le cuento que mi esposa en ese momento se encontraba justo en el 5.º mes de embarazo, y una mañana me comentó muy angustiada que cuando yo salí para trabajar, allí se había encontrado a las hermanas en la plaza del pueblo, que incluso una de ellas le tocó el vientre, y en el instante de que su mano tocó al bebé, éste comenzó a sentirse y se movía muy rápido y bruscamente, causando una sensación de miedo y un poco de dolor a mi esposa, situación que nunca le había pasado en relación a cuando otras personas del rancho le hacían lo mismo. Un domingo después de la misa, como ya era de costumbre en mi pueblo, las mujeres hacían sus compras en la plaza, mientras que nosotros los hombres nos reuníamos a tomar un refresco para platicar de todas las cosas que ocurren en el rancho. Fue que en esa plática yo les toqué el tema de que las hermanas también habían hecho algo raro con mi esposa, y fue allí que un vecino respondió muy consternado: por Dios, esto ya es mucho y no hacemos nada. No puede ser. Lo que ustedes me están diciendo, pues también eso mismo le pasó a mi esposa, quien tiene 6 meses de gestación, y esa vez hasta le dieron dinero para que se comprara pañales y leche, así como para que comiera bien antes del parto. Fue allí que los reunidos se quedaron sorprendidos y atónitos, y en total silencio, ya que eran muchas las coincidencias. Esa misma semana cuentan que allí entre la oscuridad, un borracho, uno que se había quedado a dormir en un árbol, de reojo miró como un enorme y negro perro caminaba en posición humana en 2 patas, y que éste estaba espiando la ventana de la humilde casa de la familia López, donde en ese momento
la mujer se estaba aliviando y tenía a su bebé muy sano. El borracho creyó que era una alucinación, pero al ver más de cerca, hasta lo alcoholizado se le bajó, ya que esa bruja nahual, al sentirse descubierta, corrió como si fuera un humano para perderse allí en las milpas. Esto llegó a oídos del grupo de la policía comunitaria, y después del asombro, uno de los hombres les pidió de que mantuvieran la calma, ya que antes de actuar debían de investigar primero, pues no podían cometer una tontería. El párroco, que estaba como líder del pueblo, pidió investigar primero para saber quiénes eran esas hermanas, de dónde venían y qué era lo que planeaban. Ordenó que estuvieran muy al pendiente de las mujeres embarazadas y de los niños, y para eso optó porque cada que pasara algo o que hubiera una asamblea, debían de repicar las campanas de la iglesia, esto sin importar la hora, y de inmediato con machete, palos y armados, tenían que dejar a las mujeres cuidando a los bebés, y de preferencia a los que estuvieran sin bautizar, y ellos se debían de presentar lo más pronto posible. Cuando estaban planeando ir a la casa de las brujas nahualas, curiosamente un guajolote se encontraba escuchando todo esto a detalle, pero nadie le dio importancia. Las hermanas vivían muy alejadas del pueblo, cerca de una barranca, justo a la falda de un cerro, en la casa más tenebrosa que había en el pueblo. Esa casa fue construida en 1958 por un hombre que no era nativo del pueblo. Dicen que este vino de Puebla y que había vivido aproximadamente 14 años en ella. Un día simplemente esta persona desapareció y dicen los campesinos que hubo quien miró que de allí salió una noche un burro, pero ya jamás volvieron a ver al dueño. Después de años, ya nadie lo volvió a ver ni a preguntar por él, porque ni siquiera tenía familiares en el pueblo, pero los rumores decían que estas hermanas sí eran familiares lejanas. Una noche, al estar en la plaza caminando con mi familia, vimos que a lo lejos, allí en el cerro, se veían dos bolas de fuego girando y bailando rápidamente, como llamando la atención de todas las personas allí presentes. Esa noche, dos niños recién nacidos fueron sacados de sus cunas, y a estos jamás los volvieron a ver. Habían rumores de que vieron a un perro negro rondar la casa de uno de los bebés, y la otra fue visitada por un enorme guajolote, los cuales, al desaparecer de allí, se llevaron a los infantes. Al siguiente día, después de llevar a los niños a la escuela, se convocó a una junta para tomar medidas ante dichos raptos, pues se supo de la pérdida de los dos bebés y de que esto se salía de control. Esa misma noche, a eso de la medianoche, se escuchó el replicar de las campanas y acudieron todos los hombres apresurados, con palos, machetes, rifles, dejando a las mujeres cuidando a los bebés, pero inexplicablemente nadie supo quién o por qué los llamaron. Se regresaron para sus casas y allí tuvieron la noticia de que una mujer cayó en un sueño profundo y al momento de despertar después de 3 minutos, su bebé ya no estaba allí y en el piso habían dejado unas pisadas, como de un par de patas de un guajolote grande. Esto cada vez era muy extraño y los campesinos llegaron a la conclusión de que este par de brujas nahualas eran muy inteligentes y buscaban la manera más astuta de distraer al pueblo para raptar a los infantes, y esto en parte era repicando la campana de la iglesia, tal y como lo habían planeado en secreto, pero esto ya lo sabían las bestias. La pregunta era ¿cómo? Si así nadie les creía de que estas bestias híbridas tuvieran el valor de pisar un lugar santo,
como el campanario de la iglesia para tocar la campana. Al tercer día, al estar reunidos, decidimos tenderles una trampa. Esa noche estaba un búho escuchando y con señas decidimos llevar a cabo el plan para no ser descubiertos. Así que estaba ya todo listo y esta vez no podíamos fallar. Minutos después de que esa ave voló, a esa hora de la tarde nos percatamos de que las hermanas pasaban cerca de nosotros atentas de lo que allí decíamos y nos miraban con unos ojos llenos de enojo. Ya por la noche mi vecino y yo, quienes éramos los más próximos para ser padres, decidimos ir a casa de las hermanas para averiguar un poco de lo que ellas estaban planeando, ya que nadie sabía de qué vivían y a qué se dedicaban, y menos cómo es que se atrevían a pasar de cerca. Recuerdo que llegamos sin hacer ruido, y al momento de mirar por una de las ventanas que tenía la casa, vimos que estaba nada más una de las hermanas, y decía cosas muy extrañas, como en otro dialecto. Alrededor de una cazuela gigante, allí en el fuego en la cual tenía lo que parecía carne de cerdo, también habían cosas extrañas. Ese cerdo que estaba cocinando la bruja se parecía uno que días atrás le habían robado al viejo Filemón, y de la otra bruja no había noticias. En ese momento se escuchó la voz de un hombre allí entre las sombras, y dicha voz salía de una especie como de perro, el cual caminaba en dos patas. Muy aterrorizado junto con el vecino, salimos corriendo del lugar para alertar al rancho. Llegamos al pueblo a esto de las 3 de la mañana y le contamos a mis suegros todo lo que vimos. De pronto comenzaron a repicar las campanas de la iglesia, pero allí pasó algo asombroso. Resulta que un extraño animal en ese momento estaba ardiendo en llamas allí junto a la campana de la iglesia, y eso de una manera sorprendente. Salimos corriendo de la casa con mis suegros para ver qué ocurría y por qué era el constante repicar de las campanas. Al llegar a la iglesia todos preguntaban sorprendidos el motivo del alboroto, y allí contestaron que eso se debía a que le habían cambiado la soga de la campana y en su lugar le colocaron la de las 12 verdades del mundo. Y al momento de que esa bestia nahual quiso tocarla para engañarnos, cayó en la trampa y murió allí quemada. De inmediato, un gran número de hombres acudió a la casa de la otra bruja. Llevaban palos, cuerdas, machetes y combustible para darles fin. Pero al momento de abrir forzosamente la puerta, todos observamos que la otra hermana ya no se encontraba en la casa y que todo aparentaba de que ésta se había ido para siempre, cosa que nos causó mucho gusto, pero también incertidumbre, por no saber si ya nos habíamos librado de ellas por completo o solo temporalmente, ya que su hermana al amanecer se convirtió en ceniza con los rayos del sol. Gracias a Dios, desde que la única hermana nahual se marchó con vida, ya no se han vuelto a perder niños ahí en el pueblo, y esperemos que nunca vuelvan por aquí, señor Chomo San Juan, ya que una bruja no olvida, y un nahual jamás perdona, y creemos que se fueron para el estado de Puebla. Gracias. Un relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Prisciliana Gómez.